Bienvenido a Bata Quitada, el podcast de Capital Health. Porque cuando entiendes la parte que va sin bata, tu proyecto se vuelve más sólido, más grande y tú mucho más libre. Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast que, como sabéis, lo hemos llamado A Bata Quitada. Hoy entrevistamos a una persona muy experta en el sector y que yo creo que ha pasado por todas las etapas, ¿no? Desde muy jovencita con la apertura y con la gestión de clínicas. Ella es licenciada en farmacia, eso estudió, más todo lo que sigue estudiando, como me ha confirmado. Es MBA por el IE y máster de industria farmacéutica por el CSIF. Bueno, el que como yo la conocemos bien, sabemos que a quien tenemos hoy en la bata quitada se identifica con tres virtudes, ¿no? Con tres grandes fortalezas. Y es, yo creo que el liderazgo, es resiliencia y es toma de decisiones. De verdad que hoy tenemos una suerte enorme de tener aquí a Luján San Juan. Hola, Luján. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. No, hombre, estamos encantadísimos a que quieras empujar este proyecto de Capital Health School. Y es un placer para nosotros tenerte aquí y poder tener este momento de conversación. Actualmente Luján es gerente del Hospital San Vicente de Neurorehabilitación. Y, y bueno, por empezar a picar un poco la curiosidad tuya y que las personas que nos ven sepan más de ti. Llevas, como te decía, en salud desde de pequeñita. Yo creo que has estado rodeada de médicos, ¿no? Comparte con nosotros lo más curioso que te ha pasado dentro de este mundo que llevas de ese viaje tan largo. Cuéntanos, lo más curioso que te ha pasado. Bueno, tendría un poco que poneros en antecedentes porque el centro que yo dirijo sí que tiene ciertas particularidades. No somos un hospital que tenga bloque quirúrgico. Trabajamos lo que hoy en día ya es una subespecialidad dentro de la neurología, que es la neurorehabilitación. Ya. Entonces tiene muchas peculiaridades y otras cuestiones sí que son compartidas con cualquier centro sanitario. A mí me han pasado cosas curiosas desde el inicio, ya que he visto realmente las personas en su momento peor, en el momento peor de su vida, porque lo que te afecta a la salud, y más en un centro de grandes lesionados, como es el que yo manejo actualmente, y en la mejor una vez que ya han finalizado todo el proceso de rehabilitación. Mi leitmotiv y el de mi familia desde los inicios siempre ha sido el ir en contra un poco del nihilismo terapéutico. El Vale. nihilismo terapéutico, ¿qué es eso del nihilismo terapéutico? Pues es dejar que el cuerpo sane por sí mismo, sin ninguna intervención externa. Claro. Hoy en día, la palabra ictus, afortunadamente, todo el mundo sabe cuál es su significado. Ya lo creo. Pero en la década de los años 90, que es cuando nosotros empezamos, ni siquiera se conocía la palabra ictus, no estaba sociabilizada, no existía el código ictus ni las unidades ictus, sino que se empezó a desarrollar este tipo de unidades en España y en Europa porque avanzaban paralelamente, había mucho avance científico, farmacológico, diagnóstico, de técnicas, pero no avanzaba. Estos pacientes se quedaban con una grandísima discapacidad y con todo su nivel de dependencia se iba a su casa, con el coste familiar, con el coste social que ello conlleva. Y empezamos a configurar un centro poniendo realmente al paciente en el centro, porque no existía ni siquiera autorización sanitaria específica, que a día de hoy sigue sin existir, Claro. pero ya se sabe lo que funciona después de Exactamente. 3 décadas. Exactamente. Lo más curioso que me ha pasado es un paciente que nos llegó, paciente joven, desahuciado por un accidente grave. Pues un diagnóstico concreto, pues no recuerdo si era un estado de respuesta mínima, respondía a pocos estímulos, con un informe médico de un hospital público, que son normalmente los derivadores, porque son los que atienden la primera Los que atienden la urgencia. primera, claro, tenemos bien estancia. Bueno, pues con una recomendación poco alentadora, una recomendación
de que te vas a basada quedar ahí, te vas a quedar son así. las secuelas prácticamente, que no los Ujú. llamaban ni déficits, y un alta con una atención un poco de comodidad en el domicilio, sin ningún tipo de horizonte rehabilitador, de mejoría. Ya, ya. Bueno, pues ese paciente 4 años después, mucho tratamiento y mucha intensidad con una planificación horaria de alta intensidad de rehabilitación, pues 4 o 5 años después corre una media maratón. Qué bueno. Qué bueno, qué superación, ¿verdad, Luján? Sí, esos son por lo que nos impulsa a seguir Sí, y a sí, sí, trabajar. sí. Sí, sí, y de verdad que el otro día, compartiendo esta conversación en otro podcast con Jorge Gaviola, que también conoces bien, Sí. me decía al final, Javier, ¿tú qué crees que hay que hacer un poco con el tema este de la salud? ¿Tú qué crees que hay que cambiar? Y digo, mira, yo creo que hay que mirar también al antes y al después, al proceso del paciente crónico que tiene que recuperar y también a la prevención, ¿no? Que si estamos siempre como muy encerrados en el medio, ¿no? Síntoma, tal. Entonces, bueno, pues me resulta curioso escuchar tus palabras y lo que estás aportando. La verdad es que, bueno, pues haces un trabajo maravilloso. Bueno, Luján, sabes que estamos muy enfocados en proporcionar un poco de luz y de conocimiento a personas que se ponen en marcha con una consulta, con una clínica, con cualquier proyecto privado que se pongan en marcha, en la parte de la gestión, en la parte Sí, de cómo se hacen las cosas. gestión. ¿Cómo, cómo crees que se mide el éxito de un proyecto real en este sector? Porque algunos funcionan mejor, otras veces. ¿El éxito cuándo viene? Vale. Vamos a ver, yo creo que a día de hoy en todos los sectores, incluido el de salud, el éxito se mide simplemente en términos cuantitativos económicos, Ya. ¿no? Cuanto más rentabilidad de vida, mayor éxito tiene el negocio. Bien. Pero yo creo que más en nuestro ámbito tenemos muchas maneras de medir también directamente el éxito. El éxito es conseguir un equipo, con la falta de profesionales que hay hoy en sanitarios, es conseguir un equipo estable, que no tenga rotación de tu equipo, Eso es éxito que también. consigas organizar un equipo que esté claramente motivado, Ujú. que no tengas absentismo. Eso hoy en día es un gran Bueno, éxito. es un logro con lo que se ¿Eh? está cayendo, ¿no? Otro gran éxito son un buen sistema de calidad que realmente te dé información sobre tanto errores como aciertos, Bien, desviaciones. que te dé información. Sí te da éxito. Te dan éxito el, oye, pues tener un bajo nivel de reclamaciones y un alto nivel de satisfacción desde el punto de vista de experiencia del paciente. Éxito en nuestro ámbito más concreto, tienes escalas que miden cuantitativamente el grado de mejoría de un paciente. Exactamente. Mm, Realmente son resultados clínicos. O sea que éxito también es cuando tus propios prescriptores son los que demandan tus servicios. Ya. La colaboración público-privada que nosotros tenemos un 60% de camas concertadas. Es la propia administración la que requiere de tus servicios y requiere concertarlos porque no tienen posibilidad de hacerlo en sus espacios. Muy bien. Entonces, ya no es que pases una licitación con unos requisitos mínimos de acreditación, sino que ellos mismos te envíen los Los pacientes pacientes, y para que se vuelvan a sacar las licitaciones por necesidad. Entonces, ya. éxito es un compendio de De muchas cosas. 360 grados, no solo es Claro. un Evita, una foto de un Evita. Claro, claro, por eso es tan importante no solamente ir a la parte clínica, sino a la parte de cómo puedo saber yo cómo lo estoy haciendo, ¿no? Eso es. Pues genial, gracias por compartirlo. Porque además, ¿verdad? Son muchas cosas las que al final hay que enfrentarse en esta situación. Y recuerdas, Luján, claro, porque eres farmacéutica, sé que has tenido familiares del sector médico, neurocirujanos, ¿no? Entonces has estado siempre ahí enredado en ese mundo, ¿no? Que es un mundo Sí, muy peculiar, sí. que algunas veces no se asocia tanto con la gestión, con la facturación, con la experiencia de paciente, con todo esto, ¿no? Entonces, ¿recuerdas el día en que pensaste, esto lo tengo que compartir yo como profesional, porque es que si no te la pegas? ¿Recuerdas ese día cuando decidiste, voy a compartir esto? Que tú también haces formación, tú también explicas Sí, mucho. vamos a ver. Yo creo que mm, cada institución también tiene que tener su misión y su visión.
Y la nuestra particular es la de no rechazar casos por su complejidad. Vale. Estamos en un sector que por la propia variabilidad del individuo en cuanto a la patología y la respuesta del organismo, incluso la propia conducta del paciente a enfrentarse ante la enfermedad, pacientes que han tenido un ictus similar, con un plazo de tiempo similar en cuanto al inicio de la rehabilitación, incluso la propia actitud del paciente ante la adversidad puede suponer una mayor mejoría al final de la rehabilitación. Entonces, ¿cómo medimos realmente el trabajo de unos y otros si nosotros cogemos prácticamente casos en estado muy grave Ya. y en estado muy precoz? Realmente no es lo mismo un paciente que ya tiene una etapa más cronificada que una etapa inicial. Nuestro gran aporte de valor, y es lo que nosotros compartimos continuamente con profesionales, es que no tengan miedo a coger pacientes con una gravedad mayor, con una comorbilidad mayor o una complejidad mayor, pese a que tus resultados estadísticos Te digan, salgan claro. pues perjudicados de alguna manera. Claro, y en ese caso, Luján, yo imagino que será importantísimo, ¿no? Sabiendo que esa actitud del paciente puede ayudar a su Sí, mejora, está claramente. demostradísimo, ese enlace cuerpo-mente, ¿no? ¿Cuánto influye la gente que está con él? ¿Cuánto influyen los terapeutas? ¿Cuánto influyen las personas que atienden? ¿Cuánto influyen las enfermeras? O sea, ¿cuánto influyen las personas cercanas que están con él? Influye todo. Vamos a ver, hay que hacer realmente un enfoque primero humanista de la rehabilitación, de la salud en general, y hay que hacer un enfoque holístico. La frase que está hoy en día de moda es el paciente en el centro. Cierto. Pero es muy fácil de El decir, ¿eh? paciente en el Pero luego de centro hacer, ¿no? no siempre ha estado, o no siempre la estructura. Es un problema estructural en los hospitales que están divididos por áreas, o sea, en la planta de traumatología, medicina interna, neurología, neurocirugía, oftalmología. Realmente son áreas un poco estancas, Sí, son silos, ¿vale? claro. Ujú. Y puntualmente se pueden o se suelen ver en los informes ciertas interconsultas que ha necesitado el paciente, porque claramente si tiene un traumatismo facial, a lo mejor han tenido que hacer también un oftalmólogo, ¿no? Pongo un ejemplo así gráfico. En nuestro caso, el paciente como tiene o un traumatismo encefálico o un ictus, que son las patologías más Comunes. frecuentes, pero hay muchas más que pueden terminar en un daño cerebral reversible, adquirido, no de nacimiento, no degenerativo, digamos, em, realmente implica muchas áreas dañadas y por tanto implica haber creado un equipo en función de las necesidades que realmente tiene el paciente. Claro. O sea, por la propia circunstancia que tiene y todos esos déficits del habla, de las funciones superiores a nivel motor, a nivel anímico, implica que tengas que tener cubierta todas esas parcelas de especialidades. Entonces yo creo que en ese sentido en nuestra nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, sí que fuimos pioneros Claro. en dar un enfoque integral Claro. a una medicina basada en la evidencia. Sí, pero no es lo que deja la mochila histórica en sanidad, no deja un poco esta transversalidad que tú comentas. Y es verdad, tienes una razón enorme en lo que dices. Fíjate, claro, al final eh, lo que queremos hacer es aportar en ese sector que a lo mejor quizás no es tan elevado como un hospital, una clínica pequeña, una consulta, un fisio, un odontólogo. Es ahí donde queremos dirigir y aportar un poco de valor, ¿no? Y esta experiencia tuya, ¿qué les dirías a ellos? O sea, poniéndote ya más en ese aspecto generalista, ¿cuál consideras que es la dificultad más relevante de un viaje? De un viaje que a lo mejor, como digo, ya Vamos a ver. llevo tiempo o me voy a poner en él. Podemos hablar de a lo mejor errores que se cometen, Sí, ¿no? dificultades, claro. Errores que se cometen o dificultades que todos los tenemos. No es políticamente correcto lo que voy a decir. Venga, aquí en el podcast se puede hablar de todo. No es políticamente correcto, es que se ha convertido un poco en un tabú, pero yo no tengo esa creencia. Quizá por mi profesión o por mi visión mixta, que siempre haces un poco de funambulista en la intersección entre lo clínico y lo operativo y lo financiero. Eso es.
Y es verdad que sí me parece importante que un gestor tenga cierta formación sanitaria, porque tu visión no es la misma, ¿vale? Correcto. Y la interlocución con los sanitarios no es la misma, porque no puede ser el mismo discurso una persona que no tiene a lo mejor unos conocimientos Es sanitarios, otro ¿vale? lenguaje, claro. Yo recuerdo hace muchos años que lo primero que hizo la gerente anterior del hospital fue poner a la trabajadora social a leer informes médicos. Tú tienes que entender lo que tiene un paciente y qué patología. Evidentemente, a una capa más superficial que unos conocimientos que puede tener una enfermera o un médico. Pero tienes que entender, saber leer un informe, saber lo Ujú, que es una ujú. determinada jerga científica cuando es reiterada en los informes que nos llegan, ¿no? Lo políticamente incorrecto que voy a decir es que es un error creer que el paciente no es un cliente. El paciente es un cliente. Claro. Y voy a explicar por qué, sin quitarle importancia a la palabra paciente. Al revés, le doy más entidad llamándolo cliente. ¿Por qué? Porque es muy habitual que una persona sanitaria que monta un centro, que en mi caso particular fueron mis padres hace muchos años, Ujú. se centran en la parte nuclear, que es la parte clínica, la parte Eso. asistencial, la parte realmente que motiva el montar toda una estructura sanitaria. ¿Qué ocurre? Que hoy en día ya hablamos de experiencia del paciente, no hablamos solo de la satisfacción. Y si tú coges un Exactamente. cuestionario de satisfacción, muchas de las preguntas, como las quieras estructurar, 20 preguntas, 30 preguntas, ¿no? Mm, muchas de esas preguntas no son médicas, Correctísimo. no son clínicas. Son más del trato que no del tratamiento, correcto. De hecho, es un negocio, porque es un negocio, sin entrar en temas rentabilidad, ni muchísimo menos, pero no deja de ser un servicio que das Exactamente. a un cliente que tiene y comparte mucho con cualquier otro sector en el que nos comportamos como consumidores, porque tú eliges ese centro libremente, tienes que Comparas. hacer como un check-in en un hotel, tienes que hacer un proceso de admisión, Exactamente. valoras los profesionales que ahí están, qué conocimientos tienen, el nivel científico que tiene esa institución, el nivel reputacional, los espacios de arquitectura, la digitalización, los tiempos de espera. Todos esos procesos El son trato. procesos de gestión, no son Claro. procesos Por eso, por eso. El asistenciales. trato, la sonrisa, cantidad de cosas que ocurren, Entonces, ¿no? si un gran error es si tú te centras exclusivamente en pensar que vas a atender pacientes, te vas a quedar en una parcela La parte que el clínica. paciente valora, por supuesto, y que es nuclear, que es un commodity, es imprescindible tratar bien la parte asistencial, Doy por hecho. porque si no, no tiene sentido montar un Eso es, centro. eso es. Pero todo lo demás, como no lo tengas profesionalizado, Claro, claro. no creo que tengas mucha viabilidad. Totalmente de acuerdo. Esa es un poco la filosofía y la dificultad, ¿no? Que en algunos centros, clínicas y proyectos privados se tiene con esa, es verdad, esa dicotomía. Algunas veces a mí me han dicho, no, no, Javier, es que a mí no me gusta la palabra cliente. Ya". Pero sí que al final el cliente es una palabra muy grande. Eso es. Y paciente, pues también llega un momento y dice, es persona. Yo creo que es persona, ¿no? Pero Y tiene más entidad porque al paciente le tienes que dar una cita rápido. Y si claro, tú no tienes una claro, infraestructura que te claro. permita Por supuesto. darle una cita de manera rápida, Ujú. recordarle esa cita, porque tenemos una vida frenética hoy en día, que de hecho, Absolutamente. otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día en este sector es el ausentismo de los pacientes, que hay un 10% de consultas que se pierden. Exactamente. Y luego no ¿eh? viene, no parece. Entonces, y luego hay otra gran parte de gestión que tienes que realizar con tu equipo para eliminar toda la parte burocrática. Sí. Precisamente porque el problema estructural de falta de profesionales que hay hoy en día es que tienes que intentar minimizar la parte burocrática a los equipos sanitarios y que se centren solo en la parte asistencial. Ya lo creo. Bueno, bueno. La verdad es que qué cantidad de palos estamos tocando, Luján. Como veis, tiene una experiencia enorme. Yo estoy alucinando. Y fíjate, por ahondar un poco en lo que dices, claro, la parte no clínica tiene que saber de la parte clínica, pero si piensas en una pequeña consulta, en un pequeño centro de derma estético que tampoco tienes mucha gente, también el que ejerce de director de esa clínica tiene que saber de la parte de gestión. ¿O Para cómo? mi gusto sí, o al menos intentarse rodear de profesionales que puedan profesionalizar cada área. Y saber por lo menos lo mínimo, ¿no? Y Para, ya también puedes hacer outsourcing y subcontratar un montón de temas. pero O sea, algunos, realmente cada uno tiene su posibilidad de tener economías de escala en las correcto, organizaciones, ¿no? correcto, correcto. Hoy en día la sanidad está mucho más concentrada que hace 3 décadas.
Sigue habiendo mucho centro ambulatorio que dé servicios a lo mejor de 2 o 3 especialidades. Hombre, la captación de especialistas que sí que tengan mucho conocimiento y sean punteros, pues es Pues, imprescindible. claro. Pero luego hay una parte que no es sanitaria, que la tienen que tener en cuenta. Exactamente. Esos drivers se tienen que conocer, los tiene que conocer el gestor de ese centro. Sea más con un perfil clínico o no, pero tiene que conocerlos. Eso es, Del mismo son modo que la persona, necesarios. del mismo modo que la persona que está atendiendo al paciente, aunque no sea ni doctora ni enfermera, tiene que conocer lo mínimo para poder dar un buen servicio y una buena experiencia al paciente. Buenísimo, buenísimo. Hay más errores, ¿eh? No, claro que hay más. Podríamos hacer Te he un podcast. comentado uno que a mí me parece No, pero principal. está muy bien, está muy Pero bien. hay más errores en las organizaciones, muchos más. Hay que cuidar a los profesionales. Hay que intentar que sea un win-win, que digo yo. Siempre yo, que estoy un poco en la cabeza de la gestión, soy plenamente consciente que no funciono sin mi equipo, Claro. que en algún momento me piden un favor y ellos a mí, que es bidireccional. Mm, Es un trabajo también que estás cara al público, tienes que tener muchísima empatía, muchísima resiliencia. El paciente es vulnerable, pero estamos en una sociedad exigente que tiene una sobreinformación que también es igual de peligrosa que la falta de información, que a veces que son ellos los que te pautan un poco el tratamiento a ti. Entonces, otro de los grandes errores es acabar cayendo en hacer medicina defensiva. Y eso es lo que intento evitar en mi organización a toda costa. Hombre, tiene un Intentar riesgo. evitar la medicina defensiva. Tiene un riesgo muy grande. Pero es verdad lo que dices, esa es la potencialidad. Yo creo que ese es el punto de vista, poner al paciente en el centro, a ese cliente en el centro. El otro día, una consulta privada aquí en Madrid, Sí. yo escuché como un paciente le decía a la persona que estaba atendiendo, después de haber pasado mucho tiempo en una cola, en lo típico, ¿no? De me voy a informar o vengo aquí. Y le dice, mira, a ver si aprendéis un poco de Mercadona. O sea, te compara la cola con la de Mercadona. Por Entonces, eso ¿cómo no? Claro. Por eso hablamos de que un paciente tiene una parte de comportamiento exactamente igual que cualquier consumidor de cualquier Exactamente. servicio. Sí, porque además viene más preparado, es más exigente y eso hay que saberlo más allá de su dolencia, que es lo que dices. Mira, te voy a poner un ejemplo gráfico que a mí me parece bastante relevante. Como te he dicho antes, estos pacientes vienen en una situación de una gravedad y con patologías importantes. Estamos hablando de pacientes con amputaciones, con tetraplegias, con lesiones medulares o lesiones mixtas con lesiones cerebrales, hemiplegias, etc., por no extenderme, ¿vale? El paciente llega con cierta incertidumbre de cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser el horizonte de mejoría, en la potencialidad de la mejoría, los diagnósticos claros. Muchas veces vienen sin la parte cognitiva, o la mayoría de las veces sin la parte cognitiva analizada, porque el objetivo de la primera UCI o de la primera unidad de ictus es salvar la vida al paciente y hacer una estabilización clínica, no es tratar los déficits posteriores, ¿no? Que esa es nuestra parcela. Pues llegando en esa situación, cuando ya va avanzando las capas de la rehabilitación y la propia evolución de la rehabilitación, a lo mejor el paciente se queja porque las lentejas no están del todo calientes. Correcto. Pero es llamativo, pero es reiterado, Sí. ¿vale? Entonces, a mí me llama la atención. Yo lo comparo un poco con las escuelas de negocio, la pirámide de Maslow. Cuando ya la parte de las necesidades iniciales, básicas, Están las cubiertas. físicas, la seguridad física está cubierta, nos vamos ya a la autorrealización, pues que la cortina tiene una mancha. Exactamente. Y veníamos a lo mejor con una tetraplegia, un estado de coma hace 8 meses, ¿no? Sí. Por eso digo lo del comportamiento humano. No, y además Valoran, es que es el mejor termómetro, eso es. porque después de haber trabajado, y te pasa a ti con muchos pacientes, y yo también en talleres que han compartido con equipos asistenciales o no, es que te das cuenta que el paciente es el ojo que todo lo ve. Ve la hormiga que Así camina, es. ve el mal gesto, ve la conversación. O sea, y eso hay que atenderlo también, porque Claro que hay que si no, atenderlo. si no, tu negocio no va a ir bien. No, ¿Vale? Y es además, así. eso lo digo con insistencia porque es así y nosotros quiero ahorrar los errores que nosotros hemos cometido. Otro error frecuente
es la no cultura de no castigar cuando algo no ha salido bien. Entonces, tienen que tener los equipos libertad, una cultura no punitiva debe ser. Sí, exactamente, de dejar hacer Una y... cultura no punitiva, o sea, Ujú. a mí me vienen continuamente y me dicen, nos hemos equivocado en esto, ha habido un error de medicación. Yo me acuerdo hace tiempo un directivo que me dijo que no tenían errores de medicación y yo le dije, bueno, no los detectaréis, pero tenerlos los tenéis. Claro. Precisamente porque es un área en el que el grado de equivocación la posibilidad de la equivocación es altísimo. Te puedes equivocar con el paciente, con la vía de administración, con la posología, con el horario, con la dosis, con el medicamento. ¿No tenéis errores de medicación? Qué bueno. Digo, pues eso es casi como que diga un supermercado que no tiene robos en el Exactamente, no, supermercado. Digo, otra cosa es que no los detectes, claro, tenerlos los tienes, o los ¿no? equipos que dicen, no, si nosotros nunca tenemos conflictos, y si Si hay ser un humano, error, siempre hay. me da igual el nivel, que sea un centro con un poquito más pequeño, más grande, tiene los errores en la identificación de un paciente, en un informe, la emisión de un informe, en una praxis, hay que decirlo porque si no, no hay manera, no tenemos herramientas ni para poder mejorar Para- y que eso no se vuelva a repetir. Exactamente, porque es que al final el problema es eso, que luego ese paciente, ese cliente, todo lo cuenta. Y cuenta más lo Bueno, malo que lo bueno. normalmente las Cuenta más reseñas lo siempre malo nos que lo ponen la bueno. negativa. Bueno, lo malo que lo bueno no lo cuenta. Luján, hoy a pata quitada está siendo casi una enciclopedia contigo, ¿eh? No, Sí, bueno, que está son mis siendo vivencias. fantástica. Mira, como no podemos estar además todo el día, yo te voy a pedir una labor de síntesis, ¿vale? Y es difícil, pero te voy a preguntar tres, que puedas decirnos tres palancas que consideres imprescindibles para gestionar con eficacia una clínica. Ponte un poquito en un entorno Sí, abierto, no, pero pensando sí son las mismas, tres palancas que de verdad, pero la parte de gestión, ¿eh? Sí. Gestionar con eficacia. ¿Qué tiene que hacer ese gestor de centro o de proyecto privado para mover esas tres palancas? ¿Cuáles son? Vamos a ver, desgraciadamente, y es así, el ciclo de ingresos es imprescindible. Mirar ahí a las Y finanzas. sí, ayer Bien. estuve en una charla que decía que era bueno, pues una empresa de outsourcing que se dedica realmente, porque como hay tantos baremos distintos, tantas aseguradoras distintas, que una se puede facturar o no unos procesos y Bien. otros no, otros se pueden, en las intervenciones, se puede cobrar o no la ayudantía, otros se pueden cobrar o no la urgencia, otros se puede cobrar o no la segunda visita. Dependiendo de la disponibilidad del tiempo, pues a lo mejor sí que merece la pena tener un apoyo de ese tipo de empresas, ¿no? Pero el ciclo de ingresos Ciclo de ingresos, no primera puede ser palanca. que Vale. daban una estadística de recobro altísima. Cada vez que ellos han intervenido y les han delegado el tema de la facturación a las entidades, a las aseguradoras y demás, resulta que había una parte que no se podía cobrar porque se había realizado mal Y ya está y una eso. parte recobrable que ellos han sido los que lo han Sí. detectado. Entonces el médico realmente muchas veces, o el fisioterapeuta, o el sanitario, no está o descuida más esa área porque no está tan familiarizado con ella. Luego algo tiene que ¿Vale? poner foco ahí en esa palanca. El ciclo de ingresos es vital. Las relaciones con las aseguradoras. Hay que tener mucha empatía, mucha resiliencia. Normalmente yo tengo grandes compañeros en las aseguradoras. De hecho, bueno, participo en el ámbito de accidentados de tráfico con muchos de ellos. E incluso, vamos, que tengo algún amigo dentro de aseguradoras. Pero es verdad que, bueno, pues cada uno va a reparar su casa Exacto. y ellos tienen que tener muy claro el pago de facturas. Primera La, palanca. En esa primero el palanca, ciclo de en ingresos. ese ciclo de Segundo, ingresos, perdona, Luján, en ese ciclo de ingresos estás metiendo también un poquito la gestión y el control de gastos. no, Sí, ¿no? totalmente. O sea, Vale. hablo del Ya está ahí, ciclo de ¿no? Para que la ingresos gente nos en todo entienda. el ámbito. Ingresos y gastos, vale. O sea, Tienen que estar el pendientes. PNL, la gestión. Bien, fenomenal. Que no suele ser fácil en el ámbito de la salud, Para porque nada, para nada. Porque suele se dar suele grima. descuidar. Suele dar grima. Se suele descuidar, Vale. Bien. ¿vale? Esa es la primera. Dos. Las personas. Bien. Las personas en todo su entorno, todo su contexto, en su ámbito mayor. Equipo, pacientes. Las personas, efectivamente. ¿Es un servicio de 24 horas o no? ¿O un servicio de 12 horas que estás de cara al público, que estás atendiendo a personas, realizado por personas? Entonces,
Mira, hay un índice clarísimo, hay una correlación clarísima de los NPS de satisfacción del paciente con satisfacción de los empleados. Cierto. Está absolutamente De correlacionado. hecho, ya se Entonces, llama el INPS. evitar los conflictos entre áreas y departamentos. Muchas veces los intereses son contrapuestos. Lo que manda el médico lo tiene que ejecutar el siguiente. A veces no es del todo imprescindible. Bueno, ya te digo que Es el lío. caerían políticamente otra vez incorrecciones, pero Las personas son del lío. la gestión de la delegación de cargas de trabajo, o sea, estructurar bien los turnos, no generar conflictos entre distintas áreas. El Exactamente. ámbito sanitario a veces es muy jerárquico. Cuidar esas competencias que decías de empatía, de tal. Bueno, yo he dado cursos de formación de habilidades sociales dentro de la empresa. Claro. Elegir muy bien a quién tienes cara al público. Probablemente no todo el mundo vale. No, para nada. Y son servicios fundamentales, porque si un paciente llega y no le dan cita o ha habido un error con la cita y demás, Ya empieza pues todo se va a otro lado, Exactamente. ¿vale? Y Bien. no he podido ver. Entonces, la segunda palanca, yo creo que las personas, y luego tener un gobierno clínico, que digo yo, un gobierno clínico, Cuéntanos. pues eso, tienes que estar hoy en día muy pendiente de la seguridad del paciente, de las guías científicas, de la toma de decisiones, porque de verdad que hay veces que es fácil caer en, bueno, el paciente es que quería, o me pedía, o me indicó, o me dijo, y eso ocurre. Tampoco lo dicen, pero eso es una realidad. Nosotros a veces que me comentan cosas el médico que digo, vamos, que te ha mandado el tratamiento el paciente, pero ¿está bien indicado o no bien indicado? Claro, dice, Que mire, que doctor, lo me va a sepa el hacer esto, especialista ¿no? es usted. Me Entonces, va a hacer esto. entiendo que a la gente a veces nos cuesta decir no, Sí, incluso dentro de una consulta. pero hay que saber Es una decirlo. realidad. Hay que saber decirlo. Es que no es fácil, Claro. ¿vale? Sí. Qué bueno. 3 palancas, ahí quedan, ¿eh? Ahí quedan para todos vosotros. Bueno, vamos a ir cerrando, Ya, Luján. se me ha hecho hasta corto. A mí me encantaría quedarme aquí, bueno, pues mucho rato hablando contigo, es un placer. Dos preguntas me quedan por querer compartir contigo y luego tú si quieres, pues me lanzas otra a mí o una que te apetezca, pero yo tengo dos. Te comentaba al principio que creo que tres cosas te definen, ¿no? Liderazgo, resiliencia, toma de decisiones. Esto es una parte más humana, más tuya. Luján, ¿cómo has conseguido que las cosas sucedan? Porque tú eres una conseguidora. ¿Qué- ¿Cómo consigues que vengan los resultados, que crucen las dificultades, lidiar con tantos colectivos? ¿Cómo lo has conseguido? Pues mucho trabajo, mucha convicción en lo que tú haces. Vale, tienes que tener vocación y querer, ¿no? Tienes que creer en lo que haces. Vale. Yo no tengo vocación de paciente, por ejemplo. Ya, De ya. hecho, yo no estudié medicina Ya. porque a mí me gustaba más pues, el área de la farmacia, que mi abuela era farmacéutica, pero yo creo que hay que conocerse a uno mismo y hay que reconocer los puntos fuertes y los débiles. Correctísimo. Yo probablemente no sepa estar en una recepción porque es una mujer que hablando tengo un lenguaje muy castellano y a lo mejor puede ser muy ruda, ¿no? Entonces, bueno, pero sí sirvo para a lo mejor negociar unos convenios con una compañía aseguradora. Creo, ¿eh? Tampoco me gusta hablar de mí misma. Si no tienes, mira, otro gran titular que yo te diría es que las convicciones es el motor de las disciplinas científicas. Entonces, si no crees en lo que haces, si no estás orgulloso del centro que diriges, si no llevarías a un familiar tuyo a un centro tuyo, Pues entonces no, si yo no voy a llevar a mi hijo a mi propio fisioterapeuta, mal vamos. mal voy. Si a mí no me gustaría comer en mi propio hospital o que me den cita porque sé que tiene fallos y que me lo van a trasladar a dentro de 2 meses, entonces creo que hay que hacer muchísima autocrítica. Luego vigilar también el entorno, hay que analizar los puntos fuertes del de al lado. Centro, ¿dónde te La pones? gente ¿Dónde estás? reticente a, bueno, es que se lo hace mal, o no, o a lo mejor hace cosas mal, pero hace cosas mejor que tú. Exacto. Entonces eso yo creo que sí que hay que Pero qué importar importante. lo bueno del Sí, vecino. yo creo que sí que la convicción es un motor, porque es que si no hay pasión, si no te gusta lo que haces, es muy difícil enfrentarte a tanto Yo creo en lío. mi rehabilitación. Claro, Es muy difícil que yo atienda una visita. Insisto, tratamos mucha gente joven en el peor momento de sus vidas, dicho por muchas familias, y es raro que no vengan a rehabilitarse con nosotros, pero porque yo no vendo nada, es que yo creo en lo que hago y he visto los resultados muchas veces. con lo cual eso ya te da, Y yo traería a mis hijos si Te- tengo la desgracia de tenerlo, te da- de estar en esa situación. te da esa referencia. Y fíjate, lo que estás diciendo es tan importante que une también con otra cosa que yo creo que es fundamental que tiene que tener en la cabeza un gestor
o un directivo que quiere poner en marcha un centro o que ya lo tiene. Y es que de ahí emana el propósito de lo que quieres con Eso este es. centro. Es que, porque si no, y además ahora no será de otra manera, pero es que todas las personas, cuando compramos, cuando vamos, buscamos el propósito que tiene ese lugar al que Tal yo cual. voy, a ese servicio, a ese hotel. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser para la salud? Yo tengo que montar un centro en el que se vea un propósito, ¿verdad? Es que tampoco vas a tener estrategia sin propósito. Exacto. Porque la gente habla de estrategia como una, pues eso, como una herramienta, como una Como el palanca. marketing, ¿no? Sí, es que la estrategia tiene que ser tu propia convicción. Eso es. Y de ¿A ahí dónde emana. quieres llegar? Y esa tiene ¿Dónde que te ser, ves? esa tiene que ser Yo la lo dije identidad. hace años, digo, yo quiero ser el centro que más volumen trabaje de esta patología en España y tenía esa visión inconscientemente. No hace falta que lo defina como una estrategia ni ponerlo en una página web. Está Es que claro. realmente tienes que creer y tienes que intentar captar buenos profesionales. Y buenos profesionales y buenas personas, ¿eh? Claro. Porque muchas veces las personas tratamos como somos y yo trato como me gustaría que me trataran. Entonces, no necesariamente un Necesito. gurú de Eso es. determinada patología Sí, no, es no. idóneo para formar parte de tu equipo, ¿no? Claro, claro. Y al final cosas tan básicas como el respeto, la educación y una buena comunicación son básicas. Y luego, mira, no caer tampoco, que no te lo he dicho, en el ahorro del perejil, que llamo yo. ¿Qué es el arroz del perejil, Luján? ¿Qué es el ahorro del perejil? Va a sonar un poco autobombo, pero yo lo he hecho muchas veces y duermo muy bien. Y hay que actuar en ciencia y en conciencia. A mí me pasa con pacientes, ejemplos. Pues hay que comprar una nutrición que no está dentro del Sistema Nacional de Salud, pero es la última que ha salido para un paciente que tiene diarreas continuas y que no conseguimos ponerle a rehabilitar porque eh, tiene otras comorbilidades que son necesarias resolver para empezar el proceso de rehabilitación. Sí. Yo me gasto el dinero en la nutrición y probablemente ese paciente me cueste dinero, Sí, pero pero yo lo hago. te da por otro lado mucho. Y la realidad es que luego el boca a boca a lo largo de los años, otro gran éxito, otra manera de medir el éxito es Es el boca a boca. cuánto dura tu empresa. O sea, Exactamente. hoy en día mantener una institución 30 años no es fácil, ¿eh? Entonces, yo lo compro y a mí en la vida me ha ido bien. Qué Yo bueno. creo que hay que ayudar, te ayudan. Y Sí, muchas veces no se lo dices ni al paciente ni lo sabe la familia. sí, no, es Lo sabe verdad. el médico. Y además yo creo que al final lo que nos queda es esto, ¿no? Yo lo digo muchas veces. Recuerdas al jefe que fue generoso, el que te dio algo, Totalmente. el que te dio más allá de lo que esperabas. Y esto va de expectativas, en el paciente, en el cliente y en las personas que has comentado. La verdad es que nos has Tenemos dado. mucha responsabilidad y hay que mirar un poco más allá. Mm, Ahora, bueno, pues estamos un poco hay una situación convulsa con la sanidad privada. Cierto. Yo creo que están muy lejos de la realidad, ¿eh? No, Y además lo pienso, y sobre todo hace falta del ponerla. valor que nosotros realmente aportamos a la Claro, sociedad. y que realmente lo que aquí funciona es un buen hermanamiento y una Está buena claro. relación. Y una Además, sanidad lo humanista. A mí no da demás. igual quién sea el financiador. Eso es. Genial, Luján. Vamos a terminar. Si te parece, pregunta cierre. Intenta terminarme esta frase, ¿vale? Yo te voy a dejar los Sí, puntos suspensivos. es una frase ¿Eh? trampa. No, ¿qué va? ¿Qué va? Bueno, ya te he dicho muchas cosas Muchas, políticamente muchísimas. incorrectas. Pero bueno, es por dejar. ¿Qué va? Yo Un creo que mensaje. has dicho cosas muy interesantes y además cosas que van a ayudar muchísimo a entender por qué Capital Health School está en marcha. Termina esta frase. Comilla, el mejor consejo que le das a alguien para que sea un gestor de éxito para su clínica, para su centro, es puntos suspensivos. Ser valiente. Ole, Esto es una profesión de valientes. ole. Yo cuando escucho, no sé si ya querías Sí, que no. acabara o Ahora ya desarrolla porque es valiente, claro. desarrollo. Un poquito. Vamos a ver, la sanidad tiene todos los intríngulis que tiene cualquier otro sector, más que además estás trabajando con salud. Exactamente. Y cuando otros compañeros que yo tengo, bueno, pues tengo vida social, como todo el mundo, pues te hablan y tú les escuchas sobre sus oficios, sobre sus responsabilidades, sus situaciones personales. Tú piensas sin querer menospreciar a nadie, pero te estás jugando dinero. Correcto. Ojo, que es importante, ¿eh? Pero nosotros trabajamos con salud y muchas veces no hay segundas oportunidades. No hay. El dinero a veces viene y va, pero la salud. La salud es el valor que tenemos, que notamos Entonces, cuando sí, lo hay que perdemos. ser responsable. Y si dejas de estar motivado y dejas de creer en lo que haces, cambia de sector. Porque en este hay que tener mucho impulso.
Pues nada, ser valientes, ¿vale? Nos dice Luján que ser valientes. Luján, ha sido un placer, de verdad. Hablar contigo es como hay personas, yo siempre digo, hay personas y dicen, a mí me gustaría llevarme a esta persona a casa, porque me encanta hablar con ella, ¿no? Y pasar ese rato agradable. Yo mido un poco el valor de las conversaciones que tienen valor y que son de verdad las que te dejan huella. Hoy hemos tenido una y te agradezco muchísimo. Tienes esta casa abierta. Gracias por empujar nuestra idea. Y bueno, estás bienvenidísima Muchas gracias. a montar el curso que No sé si quieras. habrá ayudado en algo, Mucho, pero mucho. Y vas a ayudar mucho he compartido experiencias. porque seguro que algún curso vas a grabar para Capital Health School. Así que bueno, si has disfrutado de esta conversación, pues ya te imaginas lo que podrás aprender, ¿no? Con esta escuela online que queremos con tanta ilusión poner en marcha. En breve podrás ver otro podcast que sacaremos de alguno de los contenidos y de profesores que vamos a tener. Así que nada, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.